Bien, bueno, buenos días de nuevo para los que recién entran al video. Disculpen mi voz, tengo COVID positivo, estoy en mi casa. Muchos de los integrantes de las cátedras, de nuestras cátedras también, la jefa de trabajos prácticos también está con COVID, y parece que algunos de los integrantes, creo que el doctora Canet hoy no daba cognitiva porque se había ido del sopar y se sentía mal, y parece que muchos que nos hemos contagiado, no sé si en el instituto o en algún lado, pero bueno, vamos a dar la clase igual. El tema de hoy es el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hace muchos años, nosotros en la Cátedra de Teorías del Aprendizaje comenzábamos a experimentar durante varios años, cerca del año 2000, me acuerdo que el especialista Roberto Sánchez, que es ayudante hace muchos años de psicología cognitiva, tenía una beca, y en esa beca lo que hacíamos era investigar el impacto de los métodos de educación a distancia sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios. Nuestro método era un método muy sencillo, en realidad lo que hacíamos era una serie de guías, enviábamos por correo electrónico a quienes no venían a cursar una guía con algunas preguntas y el material que tenían que leer. Y eso era todo. O sea, no había nada, no había ni estas clases sincrónicas, ni videos, ni nada. Lo único que existía era el correo electrónico. Como era un experimento, habíamos solicitado un permiso especial al Consejo Académico de nuestra facultad, que nos permitió hacer la experiencia, y lo que hicimos fue reclutar o preguntar entre los estudiantes a ver quiénes querían participar de esta experiencia en este modo no presencial. Eso le da un sesgo, ¿no es cierto?, al estudio. ¿Por qué? Porque quienes elegían, o sea, no fueron elegidos aleatoriamente, sino que probablemente eran personas que vivían en otra ciudad, o muchas veces personas, que no eran estudiantes de 18 a 25 años, sino personas que tenían hijos, que estaban casados, que tenían una familia, que tenían un trabajo, y que realmente les resultaba muy difícil poder asistir a las clases. Entonces era una oportunidad imperdible, ¿no es cierto?, como para poder tratar de cursar una materia más sin tener que ir a la facultad, porque eso implicaba tiempo del cual a veces no se disponía. Esto daba la posibilidad de poder hacer, en un lapso de 15 días, había que completar esa guía y enviarla. Y el docente leía las respuestas, y cuando había una respuesta que estaba equivocada, publicaba en una especie de foro la respuesta correcta para que todos pudieran ver en qué se habían equivocado. Y esa era toda la interacción que nosotros teníamos. Bueno, lo que hicimos fue, esos primeros años, ir evaluando a esas personas. Antes se tomaba un parcial a mitad de la cursada, y se tomaba un globalizador al finalizar la cursada. Las calificaciones, llamativamente, fueron más altas, aunque no significativamente, en quienes cursaron a distancia. O sea, parecía como mostrar que el desempeño no se modificaba, o sea, que las personas que no tenían este contacto personal, al menos en la materia teorías del aprendizaje, igual aprendían, y eran capaces de poder responder a un instrumento de evaluación de la misma manera que quienes habían asistido a las clases prácticas. Lo cual era interesante, porque bueno, permitía justamente que algunas personas pudieran elegir y pudieran no tener que ir a un práctico. O sea, no decimos que la interacción no servía, pero hay algunas personas que, o que bien no pueden por cuestiones prácticas, o que bien realmente consideran que no les agrega nada más estar en una interacción con una persona, sino que por ahí es suficiente con una guía de lectura y la lectura del material como para entenderlo. Teorías del aprendizaje no es una asignatura que incorpore textos demasiado complejos, ¿sí? Bien. Luego de esto, que lo repetimos durante 2 o 3 años y publicamos un artículo, volvimos a hacer otro estudio. Este estudio era un poco más complejo, porque suponía que poníamos a prueba también una serie de hipótesis que en ese momento, imagínense que era comienzos de los 2000, tenían mucho impacto en los sistemas de aprendizaje a nivel nacional, que eran los modelos constructivistas, ¿no es cierto?, los modelos en los cuales se suponía que no estaba bien darle a la gente la respuesta adecuada, sino que ellos deberían descubrirla por sí mismos, donde el docente era tan solo un facilitador de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos procesos de aprendizaje era como que no había enseñanza, ¿no es cierto? Era una postulación como un poco más compleja.
Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 3 grupos, ¿sí? O sea, hicimos un grupo normal, con docentes, digo, que daban su clase como lo habíamos hecho históricamente, y como se seguía haciendo históricamente antes de la pandemia. Se hizo otro grupo que llamamos de educación a distancia tradicional o casi conductista, en el cual mandábamos nuestra guía de preguntas y el material, y ellos tenían que responder esas preguntas, e hicimos otra que estaba basada en el conflicto sociocognitivo. O sea, el docente estaba preparado presencialmente, había sido entrenado, había 2 docentes en estos, Mario Sacagnini y Nancy Terroni en esa época, que habían recibido un entrenamiento específico para, y se había diseñado que cada una de las clases tenía diferentes etapas, en las cuales el docente debía conformar grupos, debía propiciar la aparición de conflictos sociocognitivos entre los estudiantes, ¿sí? Debía promover que ellos discutieran con el material. Había muchísimo material puesto, o sea, no solamente, ¿sí? Se utilizaban a veces presentaciones de videos o se hacían role-playing, se instauraron un montón de técnicas para tratar de verificar qué era lo que pasaba, ¿no es cierto?, si los docentes trataban de mejorar este sistema de enseñanza, si se utilizaban otro tipo de técnicas alternativas que permitían de alguna manera potenciar un dispositivo que tenía base en la interacción social. Entonces volvimos a hacer esa experiencia, se filmaron todas esas clases, o sea, se obtuvo un registro de video de cada una de esas clases. ¿Por qué? Porque la idea era también luego poder analizar en esos videos la característica de esas interacciones, o sea, cuántas veces interactuaba una persona con otra, si esas interacciones eran significativas o no, o sea, si se discutía sobre el problema o en realidad estaban conversando sobre lo que habían hecho anoche, ¿no es cierto?, o cosas que pueden pasar dentro de una interacción. Y fuimos acompañando toda esa cursada con estas 3 modalidades. Al finalizar, volvimos a hacer nuestros análisis y nuevamente quienes obtuvieron las calificaciones más altas en las evaluaciones de toda la cursada fueron quienes habían hecho lo que llamamos la modalidad a distancia conductista, o sea, como la más pedorra, uno diría, todo, la más simple, la más sencilla. Luego venía la presencial común y finalmente la que menos resultado en términos de desempeño académico había generado era la de toda esta parafernalia casi como, ¿no es cierto?, constructivista. O sea, nuestra conclusión, bastante sesgada, pero bueno, veníamos haciendo experiencias hace tiempo, era que los medios tecnológicos podían ayudar, que en realidad existían personas que obtenían beneficios de no tener que asistir a clase particular y que igual aprendían bien, y que no tenía mucho sentido perder demasiado tiempo en preparar muchas cosas diferentes para una clase o promover estas instancias de interacción, ¿no es cierto?, o de conflicto sociocognitivo, porque la verdad es que no mejoraban el proceso de desempeño del producto del desempeño de los estudiantes en ese momento y en esas circunstancias, ¿sí? Este trabajo le escribimos un artículo y lo llevamos a un congreso. En ese congreso nos encontramos en ese momento con un investigador de CONICET, que era el director del instituto, de un instituto de CONICET, ¿cómo se llama? Era un instituto, el IRICE, Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que era el doctor Rosselli, que él trabajaba con el tema de la interacción, o sea, su tema de investigación hacía muchos años eran los procesos colaborativos adentro del aprendizaje y la mediación de nuevas tecnologías. Luego de conversar con él, confirmó que él había hecho una experiencia semejante y le había dado lo mismo. O sea, parecía que cuando uno trabaja con la enseñanza de personas, de adultos, vamos a decir, o sea, de mayores, que ya tienen un nivel alto de independencia, tanta facilitación o tanto trabajo por parte del docente no mejora los proyectos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, no al menos con los contenidos que se trataban en teorías del aprendizaje, ¿sí? O sea, uno no pretende ser concluyente con esto, sin embargo la evaluación de la experiencia nos venía dando ese tipo de cosas. Luego, eso nos produjo como bastante entusiasmo y produjo además bastante experticia entre muchos integrantes de la cátedra sobre el tema de la utilización de los medios tecnológicos para la enseñanza. Luego debimos suspenderla, ¿por qué? Porque habíamos observado que muchos de los estudiantes se copiaban. O sea, la devolución que nos mandaban a las guías que nosotros les mandábamos eran las que habían presentado el año pasado, o el anteaño, o el otro anteaño. Y que eso era un porcentaje muy alto, era como del 40%. O sea, ya no lo hacían quienes por ahí no tenían tiempo para venir a cursar, sino que
la inscripción era medio como masiva, había muchísimas personas que querían hacerla a distancia, pero que ni siquiera se tomaban el trabajo de preparar sus propias respuestas. Uno sabe que, bueno, como el material era semejante y las preguntas eran las mismas, digo, las respuestas podían ser las mismas, pero no tan textuales. Nos tomamos el trabajo de ponerlas en uno de esos programas que comparan y nos dimos cuenta que había un porcentaje muy alto. Frente a esta situación decidimos suspenderla y dejar de hacer esta cursada a distancia, lo que fue, desde mi punto de vista, fue algo malo, fue como una especie de retroceso porque este estudio del uso de las tecnologías en la educación resultaba sumamente interesante y podía ser un facilitador de lo que sucedió después. Ahora, con el diario de ayer en la mano, lo vemos. ¿Sí? Previamente a la pandemia, ¿sí? A ver, la pandemia comenzó en el año 2020, yo diría que en el año 2017, a partir del año 2017, comenzamos a hacer, no sé si se acuerdan, las PEP. Antes que ustedes por ahí ingresaran, existían las prácticas selectivas preprofesionales, que luego con el tiempo se transformaron en lo que hoy se llaman las PSC, o prácticas sociocomunitarias. Para esas PEP, lo que hicimos fue presentar unas PEP en las cuales el objetivo era empezar a utilizar algo que se había implementado, que tenía nuestra facultad, que era un psicocampus. Ese psicocampus era como un campus virtual, que en ese momento la única que lo utilizaba era la profesora Marcela González, que en ese entonces era, creo que la titular o la adjunta de Sistemas 1, y que ya había hecho unos cursos sobre lo que se llaman plataformas Moodle. La plataforma Moodle es la plataforma de nuestro psicocampus, o sea, es como una especie de estructura de distribución gratuita, ¿vieron? Como el programa Linux de código abierto, que se distribuye gratuitamente, o sea, cualquiera de nosotros puede tener una plataforma de esas o un portal de enseñanza, que provee un montón de recursos. Esos recursos están basados en una teoría vygotsquiana, o sea, en realidad la estructura del sitio tiene toda una teoría de la enseñanza, del aprendizaje, que lo que hace es promover los mecanismos para la inclusión de materiales de todo tipo de formato y la interacción social. O sea, promueve los mecanismos para la interacción social. Entonces empezamos a hacer experimentos sobre esa plataforma y a través de las PEPs empezamos a tratar de armar las asignaturas, psicología cognitiva y teoría del aprendizaje, como parte de esas PEPs, ¿sí? Montarlas arriba de eso para empezar a generar contenidos. Y en el año 2019, previamente, el año previo a la pandemia, empezamos a utilizarlo, a ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de encontrar en el psicocampus, o en el campus, no se llamaba psicocampus todavía, creo que era el campus de la Facultad de Psicología, material alternativo, material de apoyo. Lo que estábamos apuntando era hacer una B-Learning, o sea, Blended Learning, que es una experiencia de aprendizaje mezclada o mixturada, en la cual la alternativa, digamos, o la modalidad clásica de interacción docente-estudiante en un espacio físico a través de los famosos trabajos prácticos y los teóricos se complementaba con la posibilidad de acceder a un espacio en el cual había videos, había como líneas de tiempo, todavía no había grabaciones de las clases porque resultaba medio complicado la tecnología todavía, a pesar de que pasó muy poco tiempo en el 19, no era, digamos, tan utilizada como... Por suerte, eso sucedió que cuando en el año 2020 se declaran las medidas de aislamiento social, en psicología cognitiva y en teoría del aprendizaje, ya casi varios de los docentes ya habían participado de esta experiencia y entonces ya teníamos conocimiento de las herramientas, inclusive algunos estudiantes también tenían conocimiento de las herramientas tecnológicas que ofrecía Moodle, y ya habíamos hecho un camino bastante importante. Lógicamente hubo que volver a reordenar todo. La primera cursada de la pandemia no tenía instancias sincrónicas, o sea, lo que se hizo fue que cada uno de los docentes, el que era mejor para cada una de las clases, o se sentía mejor preparado, grababa una clase, donde grababa un PowerPoint, y en ese PowerPoint hablaba por detrás, y lo explicaba, y eso se colgaba. Entonces cada práctico, uno tenía que recibir el material teórico para esa clase, recibir una lista de preguntas, nuestra famosa lista de preguntas del año 2003, ¿sí? En la cual dábamos como ideas orientadoras de cuáles son los puntos centrales de ese material que ustedes debían procesar, y a su vez aprovechábamos para poner algún link, no sé, algún video ya.
personas como el profesor Luis Heredia de Teoría del Aprendizaje. Hacía años que yo utilizaba pequeñitos videos que tomaba de YouTube para dar ejemplos en sus clases, entonces se socializaron todas esas cosas y se empezaron a agregar como materiales ampliatorios. El año siguiente volvimos a hacer lo mismo, y este año agregamos estas instancias, digo, las clases teóricas también eran iguales, o sea, no eran sincrónicas. Este año agregamos esta instancia, ¿no es cierto?, de, a ver, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque las autoridades determinaron que para poder validar, digamos, la modalidad es virtual, ¿sí? Es sincrónica. ¿Qué quiere decir? Que en un mismo momento estamos en un mismo lugar, aunque sea no presencial, el docente y estudiantes, que es lo que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, exige para poder cumplir con los estándares mínimos de la carrera de psicología. O sea, ahí dice que el 80% de una cantidad de horas, o que debe haber un mínimo de una cantidad de horas en las cuales deben estar juntos docentes y estudiantes, pero no dice si físicamente o virtualmente. Eso es interesante porque hace que este tipo de modalidad de enseñanza-aprendizaje sea válida para poder acreditar una carrera. Lógicamente comenzó a haber un montón de estudios. Si ustedes analizan la literatura, la pandemia produjo una situación excepcional a nivel global, o sea, en todo el mundo pasó lo mismo, en todo el mundo la gente dejó de asistir a las universidades en muchos lugares, no sé, la UNED, o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es una universidad que hace más de 20 años, 25, 30, no sé cuántos años, se especializa en dar o enseñar a distancia, utilizando nuevas tecnologías. Y bueno, esto llevó a hacer un montón de estudios sobre las mejores maneras de aprender o de enseñar. Lógicamente nosotros fuimos reevaluando nuestras experiencias, fuimos preguntándoles, y nos fuimos dando cuenta de que los resultados que obtuvimos en las evaluaciones parciales de los años 2020 y 2021 eran inclusive unas pequeñas décimas por encima de los promedios que observábamos en las clases presenciales, utilizando el mismo mecanismo de evaluación. Como ustedes saben, teorías del aprendizaje y psicología cognitiva hace años que utilizan, ¿sí?, como forma de evaluación las evaluaciones de multiple choice o de evaluación múltiple, lo cual resultó bastante sencillo de implementar dentro de la plataforma. O sea, imaginen que para nosotros es mucho más fácil porque tenemos un gran banco de preguntas, porque cuando hay una evaluación parcial esas preguntas se toman al azar de ese banco, o sea, en función de su nivel de dificultad, como las vamos usando hace años, sabemos cuáles son las preguntas que discriminan mejor entre quién sabe y quién no sabe, o sea, por una cuestión estadística. Sabemos cuál es la complejidad de cada una de esas preguntas, o sea, cuánta gente la responde bien y cuánta gente se equivoca. Entonces la vamos depurando, vamos eliminando aquellas preguntas a las que todos le va mal, porque evidentemente están mal hechas, o reformulándolas, y por otra parte vamos, eliminando aquellas preguntas que todo el mundo responde bien, porque no discriminan absolutamente nada. Entonces eso se mantiene, y además tiene la ventaja de que no necesitamos corregirlas, de que se corrigen automáticamente a través de la plataforma. O sea, estos sistemas o la tecnología traen un montón de beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Beneficios que están a la vista. Hay, sin embargo, subjetivamente, muchas críticas a estos sistemas, ¿no es cierto? Críticas que a veces yo pienso que pueden ser infundadas o que se basan en características subjetivas de cada una de las personas que la hacen. En realidad, basadas en las evidencias, y eso que nuestras evidencias no son como demasiado formales, porque los experimentos no han sido tan exhaustivos como deberían serlo, nos tomó bastante por sorpresa, y a pesar de que teníamos algunas cosas hechas, tuvimos que poner muchísimo esfuerzo para poder mejorar, ¿no es cierto?, la oferta de estas asignaturas, y además para tratar de esmerarnos, para decir, bueno, de qué manera nosotros podemos colaborar para que todos puedan tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje que sea significativa, donde realmente puedan entender o aprender sobre teoría del aprendizaje. Basados en las encuestas que realizamos al finalizar las cursadas, en las conversaciones que hemos tenido con estudiantes en los coloquios finales, y los comentarios que hemos recibido a través del Psicocampus, estamos bastante conformes. Creemos que las disciplinas nuestras tienen una estructura bastante buena. Creemos que la manera de dictarlas, no hace que se pierdan demasiadas cosas. Creemos que la incorporación de estas instancias sincrónicas en las que ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad de poder conversar con un docente, son interesantes, aunque no son demasiado significativas. Imagínense que ahora somos 3, 6, 9.
sea, un docente, 8 estudiantes, de un total de aproximadamente 450. Y al teórico de la tarde, que es el doctor Vivas, también el número es más o menos semejante. ¿Qué quiere decir? Que no les resulta tan necesario, tan importante a la mayoría de los estudiantes tener una interacción con el docente. O sea, les resulta en la mayoría de los casos suficiente con poder asistir a las clases cuando uno puede. Esto es lo bueno, ¿no es cierto?, de la nueva tecnología. Es que uno mira la clase cuando tiene un rato libre, digo, para quien trabaja, para quien tiene una familia, para quien tiene poco tiempo, tener que cortar su trabajo, no sé, a las 3 de la tarde para ir a la facultad, utilizar tiempo para ir hasta la facultad, esperar a que llegue el docente, tener la clase, después retirarse, después volver a su trabajo o hacer otra cosa, implica una distribución de tiempo bastante complicada. Entonces, resulta de mucha utilidad la autoadministración de los estímulos de aprendizaje, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad, y además también yo creo que ha generado una serie de efectos sumamente interesantes en los docentes, ¿no es cierto? O sea, imagínense que todo esto que yo estoy diciendo ahora queda grabado. O sea, cualquiera puede venir y auditar, de alguna manera, cuáles son los métodos que utilizamos para enseñar, ¿no es cierto? O cuáles son nuestras estrategias. Antes uno cerraba la puerta, y eso quedaba entre quienes estaban presentes y nada más. Podía pasar cualquier cosa, de hecho ustedes lo saben, ¿no es cierto?, de lo variadas que son los estilos y las clases adentro de una facultad. Eso obligó a que muchos docentes tuvieron que empezar a tener mucho más cuidado o a prepararse mucho más, por una cuestión también de decir, bueno, generó una exposición. Imagínense que estas clases quedan grabadas constantemente, y la del año pasado y la de este año. Ustedes pueden mirar esta y decir, pero este año, mirá lo que dice hace 2 años, decía otra cosa diferente. Y es probable, porque todos aprendemos en función, nosotros también. Digo, mis clases no son inmutables a lo largo de 33 años que estoy en esta asignatura, sino que van cambiando con el tiempo. Yo creo que van mejorando, o sea, que voy adquiriendo cada vez más experiencia, que voy aprendiendo un montón de cosas, que voy incorporando contenidos, y que lo que yo puedo enseñar, no sé si tiene más valor, pero sí cambia, sí es diferente mi manera de inclusive ver las cosas. Pero bueno, también les da a ustedes la riqueza de poder, escuchar opiniones diferentes sobre materiales que ustedes deben procesar. No deben repetir lo que yo digo, sino que deben conocer determinado tipo de material teórico que tiene que ver sobre los mecanismos de aprendizaje, y lógicamente sobre los mecanismos de enseñanza. En este sentido es que creo que todos ustedes están claramente familiares. No, venía a este punto para decir, bueno, pero evidentemente no son tan necesarios los encuentros sincrónicos. De hecho, nosotros estamos ofreciendo en Cognitividad en Aprendizaje lo que se llama espacio de tutorías presenciales. O sea, todas las semanas un docente o una docente de aprendizaje y de cognitiva va a la facultad, uno a la mañana y otro a la tarde, para estar ahí disponible para quienes necesitan esta interacción presencial y personal. Y la verdad es que el promedio de personas que asisten creo que no llega ni a 2, digamos, a cada uno de esos encuentros. O sea, la verdad es que no va casi nadie a esos encuentros, lo cual nos hace dudar, ¿no es cierto?, del valor real o de la necesidad que tienen. Digo, a ver, está bien, por ahí hay 2, 3 o 5 personas que por ahí lo utilizan, pero en un número de 450, asignar y ocupar recursos que son bastante escasos hoy en día, como el espacio físico de nuestra facultad, que ustedes saben que no alcanza, para que sean subutilizados de esa manera. O la obligatoriedad de tener clases sincrónicas como estas, a lo mejor no son necesarias, a lo mejor uno debería plantearse la necesidad de modernizar los estándares mínimos de las carreras de formación de psicología. Yo trabajo para la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que son los encargados de revisar los planes de estudio, y últimamente hemos sido convocados con otros profesionales del país para opinar sobre esto, sobre la posibilidad de tener estándares para carreras de psicología que pudieran brindarse o procesarse a distancia. O sea, cuáles son los contenidos en los cuales esta modalidad o el uso de nuevas tecnologías no afecta el proceso de aprendizaje, y en cuáles debería ser presencial, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan sobre qué partes de una carrera deberíamos hacer presenciales? Mientras hablo me voy a tomar un mate. Algo pueden opinar. Sí, no, estaba pensando, sí, qué interesante todo lo que decís. Los debates, los foros, esas cosas a mí me parece que a mí me genera, estaba pensando qué es lo que me generaría a mí un interés de acercarme a esas
sí, un intercambio, la necesidad de exponer un material, de hacer un intercambio con otros sobre algún punto en especial. Sí, no sé. La necesidad de abrazo, de saludo, de beso, el Igual contacto. no nos abrazamos ni nos besamos, Pero, digo, nos claro, saludamos. pero es más lindo hacerlo en otra instancia, qué sé yo, de un café, ir a escuchar música, qué sé yo, ¿no? Creo que sí, que Sí. la instancia presencial, no sé, para juntarse con amigues, con la familia, es absolutamente, digamos, no se puede cambiar, no hay dudas de cuáles son las ventajas. Ahora, para el proceso de aprender, digo, no sé, a mí personalmente, como docente, digo, he realizado algunos cursos, no sé, la otra vez hice el de la ley Micaela, y era muy interesante porque no había como interacción en ningún momento, sino que había un foro donde uno tenía que escribir basado en las respuestas de otros, y todo pasaba ahí adentro de ese foro, y uno leía y discutía, y fue buenísimo. A mí me encantó, aprendí un montón de cosas, interactuamos un montón, digo, y nunca nos vimos la cara. O sea, hay un montón de ejemplos que demuestran de que se puede aprender igual, de que nada reemplaza, ¿no es cierto?, la interacción cara a cara, o de que eso produce sensaciones y experiencias que van más allá, ¿no es cierto?, que no se pueden reemplazar. Sin embargo, este medio, por ejemplo, estamos viéndonos hoy, casi todos tienen la cámara prendida, lo cual es también interesante, o sea, no está bueno a veces cuando uno habla y son todas como cajitas negras con el nombre de personas, y uno no tiene feedback, o sea, verle la cara a alguien, ¿no es cierto?, y que alguien, no sé, haga así con la cabeza, aunque sea, a uno le da la posibilidad de sentir que hay como una especie de intercambio. Yo creo que cuando uno tiene que dar una clase o interactuar con alguien está bueno. A mí me parece que el intercambio que se produce acá es semejante al de los teóricos que se dan presencialmente. En nuestra asignatura los teóricos no son obligatorios, o sea, asiste quien quiere asistir. El número de estudiantes que asisten a los teóricos nunca es demasiado alto, porque primero que hay que tener la disponibilidad de tiempo para dedicarle a eso. Son muchas materias que se cursan durante el cuatrimestre y cada una tiene teóricos y prácticos, en algunos casos obligatorios, para lo cual hay que darle el tiempo o sumarle el tiempo de leer, completar trabajo o hacer actividades. Digo, la carga horaria, la demanda que implica ser estudiante lleva mucho tiempo y a veces uno no va o no ocupa todos los espacios. Y yo lo defiendo, estoy de acuerdo, no siempre es necesario. Digo, cuando yo era estudiante de la carrera, siempre despotricaba contra la obligatoriedad que teníamos de tener que asistir sí o sí a determinado tipo de interacciones en las cuales, no sé, a ver, un docente de práctico repetía como el loro lo que decía la ficha. Y yo decía, pero para esto yo me voy a quedar en mi casa, o sea, que si yo ya la leí en la ficha, la puedo leer igual que y este que está acá adelante, a lo mejor leyó la ficha 2 veces más que yo, no es que tiene experiencia profunda, me va a dar una interpretación, sin querer descalificar a nadie, sino sencillamente tal vez enojado contra la obligatoriedad de una regla que era porque sí, no porque de verdad aportara algo extra a la experiencia de aprendizaje. Entonces, si yo asistía a una clase en la cual el docente tenía mucha experiencia, o conocía del tema, lo relacionaba con otros contenidos, o me daba ejemplos que no estaban en los libros o en los textos que veíamos, que proponía material adicional, que nos hacía trabajar de algo diferente que no sea esos malditos grupos 60, Philips 66, ¿sí? Bueno, júntense en grupo, discutan entre ustedes mientras el docente leía el diario. Digo, que no tiene sentido ir a perder el tiempo, para eso me quedo en mi casa. ¿No es cierto? Yo creo que las nuevas tecnologías, para no desviarnos, ¿no es cierto?, de este tema, sí aportan una posibilidad sumamente interesante, o sea, nos permite esto. Imagínense que estamos llevando la formación universitaria a la casa de la gente. Que la gente ya no tiene que venirse a vivir a Mar del Plata o dejar sus hogares para poder estudiar una carrera universitaria. Que es una de las Claro, formas yo por más... ejemplo soy de Necochea y se complica a veces, o sea, trasladarse entre el costo y yo tengo por el trabajo acá, la familia acá, o sea, irme a vivir a Mar del Plata no estaría, digamos, dentro de las posibilidades. Entonces, para tratar de cursar las materias en tiempo y forma, tengo que viajar, tengo que desplazarme y eso, o sea, te quita tiempo de lectura. Esas 4 horas que yo entre que voy y vuelvo, yo las puedo usar para leer, las puedo usar para
para hacer trabajo práctico, para cualquier otra cosa que por ahí no sea viajar. Claramente, es mucho más justo, es mucho más democrático. O sea, cualquier persona que no reside en Mar del Plata, que tenga que viajar, o que tenga que venirse a vivir, o que tenga que dedicar tiempo extra para poder asistir, o para poder recibir formación universitaria, si nosotros pudiéramos de manera eficiente, si nosotros seguimos investigando y desarrollando nuevas metodologías que permiten de alguna manera asegurar la adquisición de conocimiento sin necesidad de que alguien venga físicamente y esté en un lugar, sería una bomba. O sea, imagínense lo importante que sería para nuestra población, donde podemos llevar educación para todos, ¿sí? A donde estén. Lo único que necesitan es tener la posibilidad de internet, ¿sí? O sea, sí estar conectados y sí disponer de computadoras o teléfonos o dispositivos de pantallas que les permitan poder acceder a los recursos que nosotros ponemos. O sea, imagínense la importancia que tiene esto, no solo para la formación universitaria, sino también para la formación básica o la formación secundaria. O sea, es un medio sumamente potente, es la posibilidad de educar sin limitaciones de espacio. Imagínense que en la facultad, nosotros, la carrera de psicología, antes de la pandemia teníamos un problema gravísimo de espacio físico. O sea, no había lugar, uno tenía que ir a cursar, no sé, en primer año eran 1500 personas. ¿Cómo uno puede dar una clase para 1500 personas alojados en un lugar físico? Solamente el tiempo que se pierde entre que entran y se acomodan, ¿sí? Y que salen, y solamente para entrar y salir es como ir a una cancha de fútbol. Se pierde como muchísimo tiempo, y además siempre hay ruido, hay un montón de cosas. Ahora imagínense que esta posibilidad, podríamos ser 1500, y eso no atentaría demasiado contra la calidad de la clase, creo yo. O sea, creo que, a ver, no estoy diciendo que debamos reemplazar la enseñanza y el aprendizaje tradicionales por métodos mediados por tecnología, sino que lo que estoy queriendo decir es, debemos seguir analizando cuáles son los beneficios de esta tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener tanto prejuicio o preconcepto. O sea, tengo muchos colegas y muchas colegas que están en contra de todo esto, que están casi como con desesperación, pidiendo de tener clases presenciales y que las evaluaciones sean presenciales, y que, digo, como una cosa, no sé, es como si les molestara, ¿no es cierto? Como si existiera la creencia de que las clases, utilizando las nuevas tecnologías, pierden una esencia, o pierden algo que es casi mágico, ¿no es cierto? Que además cuesta mucho poder explicar, y que tiene que ver con los resultados del aprendizaje. Tal vez soy un poco conductista, un poco pragmático, sin embargo sí me interesa mucho más esta posibilidad de poder potenciar la capacidad de la educación, de poder llevarla a todos lados, que de transformarla en una cosa que solo pueda consumir una élite. O sea, que solo puedan consumir quienes tienen el tiempo o el dinero o las capacidades económicas, digamos, como para poder estar en un lugar determinado, en un momento determinado. Y eso que nuestra universidad, por suerte, y algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, es gratuita para todos. Claro, Sí. pero condiciona, viste que esas cuestiones condicionan al que vive en un pueblito, al que vive en un lugar, que encima que por ahí no tiene recursos, porque es difícil conseguir, o sea, no hay trabajo, ¿no? Encima intentar hacer un desarrollo personal ya es excluyente. No cabe duda de que eso marca una brecha cada vez más grande. O sea, los que tienen más tienden a tener más, y los que tienen Claro, menos tienden a tener tienden a menos. tener menos, sí. Se llama efecto Mateo eso, ¿sí? Y es claro, perdón. Está de acuerdo el perro. No, es el mío el que lo... yo creo que es un... Está contestando. Disculpen. Bien, así que, digo, el valor de las nuevas tecnologías en la educación, yo creo que es crítico, que marca, digo, la pandemia no solo trajo, digo, cosas malas, así como la muerte, o el aislamiento, o el aumento de la ansiedad y la depresión en la población, ¿sí? Sino que produjo, creo yo, un efecto que nos obligó a adaptarnos a esta nueva situación, que una situación de aprendizaje por parte de todos, que todos aprendimos a utilizar e incorporamos mucho más la tecnología en nuestras vidas, que todos empezamos a festejar su cumpleaños, y donde tener una videoconferencia se volvió en algo cotidiano, donde a veces cuando tenemos ganas de charlar con alguien o con una amiga, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le hacemos una video. Hablar y vernos a la cara pasó a ser algo común, algo que todos tenemos al alcance de la mano, basta con tener un dispositivo y un acceso a internet.
como para poder generar formas de intercambio totalmente diferentes. Nos volvió mucho más duchos en la utilización de la tecnología, nos acostumbramos a estar frente a una pantalla. Lo que tal vez no ha cambiado y que tenemos que trabajar en eso, es en pensar si en realidad lo que se hacía en una clase presencial es lo mismo que debe hacerse a través de las nuevas tecnologías. He asistido a alguna clase en la cual me siento delante de la computadora y veo un tipo que está leyendo. Y lee durante 1 hora y media. Y la verdad es que me quiero matar. Digo, nadie puede aprender de algo así. Eso no es una instancia de aprendizaje. En todo caso, contrato, me compro un audiolibro que lo hace algún profesional, que lo va a hacer por lo menos con una entonación mejor que la de alguien. Digo, no se puede dar una clase magistral de la misma manera. Digo, ya era aburrida cuando era presencial. Uno iba a un teórico así, generalmente son clases teóricas, y uno se dormía, y uno se preguntaba, ¿para qué vengo? ¿Para que un profesor me lea un libro? Digo, no, en realidad debería venir para otra cosa. O sea, cosas que no funcionan en un entorno virtual, tampoco funcionaban en un entorno real. No nos engañemos, no es que cambió porque la tecnología lo hace diferente. Sin embargo, también tenemos que replantearnos esto, es muy difícil por ahí mantener la atención de alguien frente a una pantalla por 1 hora y media. Tal vez las clases no deberían durar 1 hora y media, sino que deberían durar 1 hora. Por ahí eso supondría un mayor nivel de atención y concentración. Tal vez serían necesarios más cantidad de encuentros más pequeños. Tal vez, digo, y esto sirve, hoy no lo usamos porque, bueno, hoy era por ahí interesante testear una forma diferente, ¿no es cierto?, de poder interactuar o verles las caras, pero presentar un PowerPoint, digo, hace que varíen también, pero también quita la atención. Cuando yo estoy hablando y ustedes ven un PowerPoint, creo que no le prestan la misma atención que cuando saben que estoy hablando y que nos estamos mirando, ¿sí? O sea, es totalmente diferente la atención que uno presta. Creo que es necesaria la investigación sobre los recursos y las formas que necesitamos para poder hacer un uso mucho más eficiente de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y debemos investigar un poco más sobre los efectos que tienen en el aprendizaje de la gente. Ahora, creo que sería importante si cada uno de ustedes quisiera contar o decir algo, cómo ha sido en estos 3 años su experiencia, ¿no es cierto?, con estas nuevas tecnologías, qué cosas les sirvieron, qué cosas no les gustan, qué cosas creen que funcionan, digamos, dentro de los diferentes modelos que ustedes han tenido a lo largo de estos años o están teniendo ahora, con diferentes modelos digo, porque el modelo nuestro es un modelo en el que veníamos trabajando, y hay otros modelos diferentes de otras asignaturas. Sin ánimo, ni siquiera hay que nombrar a la asignatura para no generar, digamos, comparaciones odiosas, pero sí para hablar de algunos métodos o algunas ideas que consideran que son buenas, y algunas que consideran que realmente no les sirven. ¿Quién quiere empezar? Si no los llamo a todos, les voy preguntando, sí, casi como en un teórico. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Melania parece que quiere hablar. Le veo cara. Dale, anímate. Contanos, a ver. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Nada, yo pienso que yo hice, bueno, los 2 primeros años virtual y, no sé, me imaginé otra cosa la presencialidad. Y no es tan diferente a esto, o sea, a lo que estamos haciendo ahora. No sé qué me imaginé, capaz que por el hecho de ir a la facultad, pero, qué sé yo, no es tan diferente. Lo que sí no me gustan son los foros. Eso sí me pasa que como que entro, escribo lo que yo pienso y ya está. Y es como, no me motiva. Gracias, Melania. Bien. ¿Quién más? Y yo, Sí. por ejemplo, lo que pensaba cuando vos decías que por ahí estos encuentros que hay pocos alumnos y todo eso, alumnas, no sé más, que el tema es que cuando es el teórico que, viste, que suponete que el profesor lo graba solo y después lo sube, sin la interacción con los alumnos, se pierde esa ida y vuelta. O sea, me parece que es más motivacional. Me da la impresión de que inclusive como que el profesor se motiva más si tiene del otro lado a alguien. Es como si hubiera un actor que está en el teatro y no hay ningún espectador. O un cantante, no es lo mismo si tiene 60.000 personas aplaudiendo y saltando y haciendo un pogo, que si está solo en el escenario y no hay nadie. Entonces digo que también, inclusive para el alumno mismo, porque si uno tiene
sabe que tiene este encuentro y quiere asistir, entonces, bueno, trata de leer, entonces te pones como una autorregulación, te autorregulás de algún modo. Por ahí a veces no llegás, porque la verdad es que a veces no llegás, pero al menos intentás o por lo menos querés llegar a la clase sabiendo algo de lo que va a hablar el profesor. Está bien que podría ser eso mismo si vos decís, bueno, la clase la miro a las 10 de la noche y de 8 a 10 antes de mirarla leo, bárbaro. Pero te perdés esa interacción de por ahí decirle, me quedó una duda en esto, no, el profesor sigue y vos no lo podés parar. Quizás después le podés preguntar por un foro, tengo una duda en esto, entonces es como que habría algo nuevo para aprender, sobre todo nosotros los más grandes que tenemos un concepto de la escuela donde vos ibas, te sentabas en el aula, venía el profesor, después en algunas universidades, bueno, vos vas al aula de tal, es como que tenés un concepto de eso armado y es muy difícil de construirlo. Y hay herramientas, pero uno tiene que adaptarse a esa herramienta y se resiste. O sea, yo me resisto porque me es más cómodo, me siento más cómoda en ese, pero no quitaría que el otro por ahí sí fuera funcional. Entonces es como que, bueno, eso es lo que me pasa, como esa dicotomía entre lo que me queda cómodo y estoy habituada, entonces no tengo que hacer un trabajo de construcción nueva, y bueno, me quita una crisis. Por ahí a los jóvenes les resulta más adaptativo porque están en otro momento donde todos son procesos nuevos, entonces ya directamente lo incorporan el concepto de esa forma. Muchas gracias, Mariana. A ver, antes de que sigan, voy a leer lo de los chats, porque luego para la grabación, digo, no salen. Lo transformamos y lo cuento. A ver, nos dicen, muy bien. Benito del Val puso, me pasó lo mismo, los foros tienen María Pilar Suárez nos dice que los foros tienen una dinámica medio monótona. El primer cuatri de primero siento que no aprendí nada, jaja, preparaba los finales y sentía que no había escuchado esos temas jamás. Pero siento que ahora ya nos acomodamos y lo hicimos más parecido a lo presencial, o mejor dicho, que tomamos las cosas buenas de la presencialidad y las pudimos aplicar a este contexto. Rosana nos dice que en 2018 hasta la pandemia le hizo presencial, la virtualidad le sirvió para tener más tiempo para leer, estudiar o realizar algún trabajo práctico. Le sirve para organizar sus estudios, sí, sus tiempos. Los foros le resultan muy fríos, hay una desconexión con sus compañeros. Muy bien. Lidia, Juan, Juliana, ¿quieren decir algo? ¿Quieren contarnos su experiencia? Yo estaba pensando... A ver. No, que hable. Dale, Juan, después vamos Lidia. Bueno, no, pensaba en dos cosas con lo que decía Melania, de que lo imaginaba distinto, y a mí me pasó, yo hice el primer año en el 2019, y en el 2020, con toda la pandemia, como que hubo un par de materias que sentía que no aprendía nada, encima yo me fui a mi ciudad, soy de la Bahía, y no estaban accesibles algunos textos, era todo, era marearse, y bueno, y terminé dejando ese año. Y en lo que decía Melania, de que se lo imaginaba distinto, yo como que veo lo que está ahora, y sigue siendo, no es la presencialidad que conocí en el 2019. Y también con esto, bueno, que Mariana decía del tener que viajar y todo, que ella tiene que viajar ahora porque hay cosas que son obligadamente presenciales y cosas que no. También yo ahora estoy viviendo acá pagando el alquiler, voy 3 horas a la semana a la facultad. Es como también, es medio chiste el que no esté ni todo virtual ni todo presencial. Yo, en lo personal odié lo virtual y prefiero mucho lo presencial. Creo que también pone bastante en evidencia, en general he tenido muy buenos profesores en las cursadas que tomé, pero también ha habido otros casos que creo que también como que ponen en evidencia por ahí cuando los profesores no están del todo capacitados, o hacen eso que vos decías de, bueno, leen el PowerPoint, y a veces por ahí sirve, tipo, a mí me servían los monólogos del profesor a veces porque me daban información, pero hay otros que simplemente no dan la información del modo adecuado, o no sé, no quiero acusar, ya digo, a mí me han tocado muy buenos profesores en general, por suerte, pero bueno, creo que está eso, como muy, no sé, como que pone en evidencia eso de que por ahí no están tan
más que adaptarse a cómo dar la clase, no es solo eso, sino que lo dan de un modo que no es suficiente, pero bueno, en lo presencial más o menos se puede ir acomodando. Con lo virtual no está ese ajuste que decís, ah, mira, no está sirviendo y por ahí lo ajustás y dan lo que dan y sale como sale. No sé, por ahí es eso. Muchas gracias, Juan. A ver, Juliana nos dice que a mí me gusta esta modalidad híbrida que se implementó este año, en la que se combina presencialidad con virtualidad. Siento que solo virtualidad me aleja de la facultad, que del año pasado, de ser completamente virtual a este año, hubo un cambio. Ir al menos una vez por semana a la facultad me ayuda a motivarme más. La implementación de autoevaluaciones todas las semanas también me ayuda a mantener un ritmo de estudio. Perdón, ahora vamos a comentar eso. Luego, a ver, Lidia, vos, si querés. No, yo coincidía con el tema de los foros. Me parece que sí se genera un intercambio casi por compromiso, podría decir, y elemental. Pero creo que hay como dos cosas, dos instancias. Yo tengo, bueno, dos hijos adultos, estudiando sus carreras también universitarias, y particularmente a mí me sucedió que me encontré completamente cómoda con el formato virtual, y fue una cosa bárbara para poder, sí, me pareció una cosa fantástica. El problema es la socialización. Me parece que la contracara de todo esto es la socialización, y eso lo veo, por ejemplo, en mi hija, porque, bueno, el tema es, tiene su grupo de secundaria y su grupo aparte, pero el grupo de la facultad lo está armando muy a duras penas. Entonces, esos intercambios que me parecen claves en una edad, es una enorme parte la que se genera en lo que es el estudio. Entonces, ese intercambio no se está dando, y bueno, es una chica súper sociable, no tiene, pero particularmente con el grupo de la facultad no se está dando. Yo creo que sí, habemos dos tipos de personas también, no solamente, ¿no? Tipos como tantas personas somos, pero me refiero a esto de sentirnos más cómodos con y momentos de la vida también, que yo creo que son fundamentales. Yo coincido, creo que la pérdida de la interacción social en un momento significativo, cuando es la salida de la escuela, sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto?, que están haciendo sus primeras experiencias, ir a la universidad es crítico. Es crítico para su desarrollo, tiene que ver con el aprendizaje de otras cosas, con poder formar un grupo, con poder interactuar con personas, por poder generar relaciones que son significativas. O sea, quienes ya pasamos por esa historia, todos guardamos amigos y compañeros de facultad. Digo, es una experiencia invaluable. Creo que es una experiencia que no puede ser reemplazada a través de los medios tecnológicos. Si bien puede resultar buena para aprender, nos priva absolutamente de esa posibilidad de hacerlo colectivamente, ¿no es cierto?, de sentirnos parte de ese colectivo, de ir a la facultad, y creo que también nos quita un factor fundamental para el aprendizaje, que es la motivación. Creo que estaba vinculado a lo que decía Juliana, que el hecho de ir y quedar con otros, ¿no es cierto?, para estudiar juntos. Muchas veces, si yo me levanto a la mañana y digo, bueno, voy a estudiar de 8 a 12, me levanto a las 8 y digo, oh, bueno, dentro de un rato voy, qué sé yo, no sé, voy encontrando excusas o cosas para hacer en casa, que hacen que sea difícil ponerme. En cambio, si yo quedé con Juliana y Juliana viene a casa a las 8 a estudiar, yo sé que a las 8 va a venir, tengo que estar preparado a las 8 ya para cuando llegue. A lo mejor charlamos, hablamos unas pavadas de entrada, contamos unos chismes, nos reímos un rato, pero luego nos sentamos a estudiar. Digo, estudiar con otros es fundamental, es una estrategia clarísima para poder generar factores motivacionales que tienen que ver con el aprendizaje. O sea, el encuentro presencial que no se da, o sea, no, es muy difícil que sea reemplazado por este encuentro virtual, porque yo podría decir, che, bueno, Juliana, quedamos que a las 8 nos hacemos un Zoom y nos quedamos conectados, pero bueno, y estudiamos justo, y es un embole. Digo, no es lo mismo que crear un compromiso, tener un compromiso con otros para estudiar. Esa parte de la interacción social creo que es crítica, que es fundamental y que se pierde. Ahora, como decía Lidia, para quien ya tiene una experiencia, para quien ya
creó sus amigos y sus cosas, la posibilidad de poder aprender, de poder ir a la facultad sin tener que dedicar el tiempo para ir, donde uno a veces tampoco tiene tiempo, aunque fuera presencial, digo, y me encantaría, no sé si tendría tiempo de quedarme 4 o 5 horas en el café, no sé, jugando al truco, charlando con amigues, o no sé, cuando yo estudiaba, estaba en el centro de estudiantes y organizábamos fiestas o deportes, o nos juntábamos en el centro de estudiantes, o en impresiones, digo, a tomar mate, a charlar, a compartir un montón de experiencias que forman parte del momento de estudiar en la universidad. Digo, estas cuestiones que tienen que ver con una interacción social no son reemplazables, digo, la tecnología todavía no nos provee o no nos permite generar ese tipo de experiencias, ¿sí? O sea, hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno habla de aprender. Ahora, en lo que tiene que ver con el dominio exclusivo de los contenidos y el proceso de aprendizaje, digo, resulta sencillo para estas asignaturas, digo, que tienen un gran contenido teórico y que tienen muy poco de entrenamiento. Ahora, si uno piensa en asignaturas como la de las áreas, ¿no es cierto?, donde uno tiene que aprender como un rol, donde uno tiene que recibir un feedback mucho mayor, donde la interacción con otros es crítica. Recordemos que nuestra disciplina implica, ¿sí?, conocer, explicar, predecir el comportamiento de los seres humanos, y a su vez generar intervenciones para mejorar y resolver problemas en los cuales intervienen personas, y que entonces la mayoría de nosotros nos dedicamos a ser resolvedores de problemas, o solucionadores de problemas de cosas humanas en diferentes ámbitos, en el ámbito de la psicología clínica, de personas que tienen sufrimiento en sus vidas o que no consiguen resolver problemas y necesitan ayuda o asesoramiento, digamos, profesional, para los ámbitos laborales, donde trabajan un montón de personas y hay que resolver un montón de problemas derivados de esa interacción en el ámbito judicial, en el ámbito educacional, digo, en todos los ámbitos donde hay personas hay espacio para el psicólogo, y hay muchas habilidades o cosas que se tienen que aprender haciendo, y que para poder mejorar, alguien debería poder observar ese desempeño y opinar. Digo, necesitamos de la práctica y de la interacción para un montón de procesos de aprendizaje. No aprendizaje de contenido, sino aprendizaje a veces de habilidades, ¿sí? Es lo que tiene que ver con lo que se llaman las partes prácticas o las partes de entrenamiento, donde uno no adquiere un conocimiento teórico ni conceptual, sino que se aprende lo que se llama el saber hacer, ¿sí? A veces, no sé, administrar un instrumento de evaluación o realizar algún tipo de actividades requiere, ¿sí?, del saber hacer, de ese contacto fáctico que se pierde o que no es todavía posible. Digo, a ver, hay carreras como medicina en la cual se utilizan simuladores, donde ustedes, inclusive nosotros tenemos un laboratorio de psicología cognitiva, digo, pueden entrar, pueden mirarlo, está en nuestra página, donde pueden hacer una serie de ejercicios que tienen que ver con el entrenamiento cognitivo en algún tipo de habilidades particulares, ¿sí? Pero, digo, no necesariamente todo esto va a suplir la experiencia, ¿sí? Sí creo que necesitamos fortalecer los estudios sobre la utilización de las nuevas tecnologías. Sí creo que debemos seguir explorando sobre la aplicación de estas nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza. A mí me parece que está bueno grabar inclusive estas clases. ¿Por qué? Porque uno ya no tiene que tomar apuntes a veces, o sea, basta con poner el video, uno puede ir para atrás, para adelante, uno puede inclusive obtener la transcripción de un video. O sea, yo pongo un video, activo los subtítulos en YouTube, y ya me aparece escrito lo que la persona está diciendo, y luego puedo recuperar ese texto. Digo, puedo inclusive tomar solamente el audio y no tenerlo. Es algo que puedo escuchar a la persona la cantidad de veces que yo quiera. Digo, ir atrás, ir adelante, no necesito tomar más nota de las cosas que me está diciendo, puedo hacerlo cuando tengo tiempo. Digo, tiene muchísimas ventajas. Sobre el tema de los foros. El tema de los foros es un tema que a mí sí me preocupa. En realidad los foros no tienen el valor que tendrían que tener. No es lo mismo hacer una consulta extemporáneamente, ¿sí? O sea, escribirla luego de que leí o que vi un video. Imagínense que alguno de nosotros ve este video dentro de 3 o 4 días, una cosa que ya pasó. Y que dice, qué buena la discusión, sí, a mí me molestaba, no sé, el tema de los videos, o qué sé yo. Dice, voy a preguntar, y mando una pregunta al foro, y el foro, yo
capaz que por ahí un día no lo veo al otro, respondo una consulta, digo, ella lo va a recibir 2 días después. Me parece que se pierde la interactividad, que una vez que está esa interacción se resuelve, pasaron por ahí, no sé, 1 semana o 2 semanas, y ya no tiene ni sentido, o pierde sentido hablar de eso. Por otra parte, creo que no es un modelo eficiente de interacción el foro, digo, a menos que uno esté obligado a trabajar activamente en el foro todos los días, y que se renueve casi constantemente, o sea, que esté acotado en función del tiempo, ¿no es cierto? Creo que el foro no le agrega demasiado valor a esta cursada. Creo que es mucho más útil, o al menos para mí también, la posibilidad de decir, la clase que viene, de cualquiera, sea un práctico, un teórico, me conecto y le pregunto a quien está delante, le hago la consulta verbalmente, digo, me resulta mucho más sencilla la comunicación oral que escrita, ¿no es cierto? Si uno analiza y ve, por ejemplo, hoy ya no hablamos por teléfono, todos hablamos por WhatsApp. O sea, en general es muy raro que alguien te llame por teléfono para hablar. Por ahí te hace una video, pero te la hace por WhatsApp también. En general recibís mensajes de WhatsApp. Y una cosa común es el mensaje grabado. Uno odia, ¿no es cierto? Esos que te mandan esos mensajes de 5 minutos de audio. ¿No? Además, yo lo escucho todo en 2x, digo, tengo como una especie de ansiedad, entonces no me banco la lentitud, ¿no es cierto?, del discurso de alguien. Evito responder en mensajes hablados, pero muchas veces es mucho más fácil, o el tono de la voz indica muchas más cosas que no se pueden escribir. Digo, nuestra forma de comunicarnos también está cambiando a través del uso de las tecnologías. El foro me parece que es una cosa que va quedando como en el pasado, ¿no es cierto? Me parece que estas clases en las cuales la gente se conecta con el tiempo, nos vamos a ir acostumbrando y cada vez van a ser un poco más masivas o va a haber más cantidad de personas. No soy partidario de hacerlas obligatorias, me parece que obligar a alguien a tener que asistir a una clase si no tiene motivación es malísimo. Creo que no debería ser obligatorio, ni siquiera sé si asistir, ¿no es cierto?, a los prácticos, porque yo no sé si alguien que asiste, digo, ya hemos visto en el 2019 y 2020 no había obligación de asistir sincrónicamente frente a alguien, ¿no es cierto? Entonces, igual vimos que los desempeños fueron muy buenos, fueron semejantes, digo, piensen que usamos el mismo instrumento de evaluación, que es la misma metodología de examen, y las calificaciones eran inclusive hasta mayores. Pareciera que muchos se beneficiaron, digamos, con este proceso de enseñanza, y sin embargo se sigue insistiendo como en la idea de tener que obligar a todas esas que tengamos que ir a la facultad o que haya cosas presenciales. Creo que deberíamos entender que así como no hay una sola manera de enseñar, y como claramente ustedes han visto en lo que llevamos de esta cursada de aprendizaje, no hay una sola forma de aprender. No hay una teoría que consiga explicar cómo aprendemos. Digo, los modelos cognitivos nos permiten entender cómo utilizamos habilidades personales, y los modelos sociales nos permiten darnos cuenta del valor del entorno, del contenido que se enseña, o quién lo enseña. Digo, pero en realidad hay muchas maneras de aprender, dependiendo del tipo de contenido, dependiendo del estilo de cada uno de nosotros. Me parece que pretender exigir una única forma para todos, como considerándola a lo mejor, es un error. Me parece que constituye una limitación. Sí, se debería generar un mecanismo por el cual cada uno de ustedes debería demostrar la adquisición de determinados conocimientos. O sea, que el proceso de evaluación debería ser más bien como un proceso, donde solamente un examen, digo, hasta ahora es como el método más normal, y la asistencia. O sea, hay un concepto, creo yo, que sigue siendo casi de carácter conductista en el sistema de enseñanza que tenemos en la universidad, y vamos a hablar de nuestra facultad, porque es el que todos conocemos, que parece que la presencialidad o la asistencia a un trabajo práctico fuera algo crítico. Digo, a mí me parece que debería ser obligatorio asistir a los teóricos más que a los prácticos. Pero bueno, es como obligatorio asistir a los prácticos, inclusive porque, bueno, hay muchas más personas dando clases. También el sistema de cátedras es como un sistema algo, ¿no es cierto?, es piramidal, parece como el ejército, parece de sistemas más antiguos. Claramente yo comparto cátedra con un montón de profesionales que inclusive están mejor capacitados de lo que estoy yo, pero como estoy hace más años o tengo como un cargo que ocupé antes que ellos,
pareciera que ellos saben menos y que están destinados a dar clases de un nivel diferente, y no es así. Digo, la mayor parte de los integrantes tienen una formación y son especialistas en cosas que ni siquiera desarrollan, o sea, el sistema que adopta nuestros sistemas de enseñanza no son eficientes para poder obtener lo mejor de cada uno, ni optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este esfuerzo que hacemos por uniformizarlo, digamos, ¿sí? Sobre todo por tratar de rescatar, hay como un intento desesperado por tratar de rescatar la presencialidad, no en el sentido de la experiencia que hablábamos recién, que puede tener alguien, ¿no es cierto?, que salió de la escuela y que va a generar nuevas relaciones y que tiene que moverse independientemente, y que claramente necesita tener experiencias de relaciones interpersonales que sean significativas en ese momento de su vida, y la universidad es un lugar donde esas cosas tienden a darse como un punto de encuentro, pero no necesariamente tener que ir y sentarme en un práctico a escuchar a alguien va a hacer que aprenda mejor. Tal vez son cosas diferentes, tal vez son cosas que debemos cuestionar o que debemos evaluar o que de alguna manera debemos demostrar, pero sí tenemos que pensar que la utilización de las nuevas tecnologías ha llegado para quedarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que me quedé sin la cámara. Sigo estando acá, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, mi cámara dejó de funcionar. No sabría por qué, a ver. Ahí está, ahí volví. Digo, creo que necesitamos mucha más investigación sobre la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje. Creo que ha sido una experiencia desde el punto de vista, de este punto de vista, magnífica, digamos, para obtener información. Más allá de todo el dolor y de todos los problemas que ha generado la pandemia, ha dejado cosas importantes. De hecho, dirijo una becaria que está investigando cómo los adultos mayores han utilizado las redes de citas para poder conectarse con personas, ¿sí? Y poder mantenerse comunicadas durante el periodo de aislamiento. Se han generado un montón de fenómenos súper interesantes utilizando las nuevas tecnologías, y además todos hemos obtenido un dominio tecnológico que con seguridad no teníamos antes de la pandemia. Prácticamente todos utilizan instrumentos tecnológicos hoy en día como para poder conectarse de alguna manera. Prácticamente todos tienen acceso a alguna forma de internet o algún dispositivo tecnológico. De hecho, a ver, todos, que me parece que es una expresión demasiado que no corresponde, porque no sé si representa la realidad. Hace unos meses salimos al territorio a hacer unas encuestas y hablar con personas que viven en lugares marginales del centro de la ciudad o periféricos, de personas a las cuales creíamos que no podíamos acceder a través de medios tecnológicos o de encuestas que estaban en internet. Y fuimos a algunos barrios periféricos de la ciudad a tomar encuestas con lápiz y papel y a preguntarle a las personas cómo habían transitado este tema de la pandemia. Sí fue sorpresivo, y creo que es interesante, no sé cuánto es el porcentaje, tal vez el censo nos pueda dar un poco más de información una vez que estén los resultados, pero había muchas personas que vivían en estos lugares periféricos que apenas si tenían celular, algunos ni siquiera tenían un dispositivo celular. Una de las cosas interesantes, preguntamos sobre un montón de cosas, ¿no es cierto? Alimentación, violencias, transporte, apoyo de la comunidad, actitud frente al COVID, pero también evaluamos cuál había sido el impacto psicológico, o cómo habían sufrido. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros, sino un montón de otras personas a nivel global analizaron el impacto y se observaron niveles altísimos de ansiedad y de depresión en la población. Sin embargo, lo que observamos en estas personas que vivían en lugares periféricos con menor acceso a la tecnología fue que la pandemia no los afectó tanto emocionalmente, o sea que no aumentó demasiado ni su ansiedad ni su depresión por motivo de esta especie de aislamiento social, que en estos lugares periféricos tampoco fue tanto aislamiento, digo, porque no lo cumplieron de la misma manera. Creo que existen un montón de realidades que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de analizar fenómenos vinculados al comportamiento humano. Creo que las cosas que nos pasan a nosotros no se pueden universalizar o generalizar como que le pasan a todos, sino que estamos obligados a investigarlo de una manera sistemática. Por eso la psicología pretende y es, de alguna manera, ser una ciencia, porque se basa en esta duda crítica constantemente sobre todas
las explicaciones que tenemos sobre el comportamiento de las personas. Entonces, volviendo al punto que nos lleva hoy, ustedes van a leer material sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la educación superior. Digo, no tenía sentido que yo repitiera lo que ustedes van a poder leer, y que es bastante fácil de leer, no tiene ningún tipo de dificultad, es sencillamente poder enterarse de algunas experiencias o de algunas modalidades diferentes de lo que se llama el e-learning o el b-learning o el c-learning. Se la pasan poniéndole un montón de siglas diferentes al uso de las tecnologías en la educación. Todos estamos experimentando y tratando de ver cuál es la mejor manera. Sí necesitamos de la opinión de los usuarios. O sea, sí es súper importante que ustedes puedan de alguna manera manifestar sus experiencias y de alguna manera poder decir a quienes se ocupan, ¿no es cierto?, del proceso de planificar esa enseñanza, qué cosas les sirven, qué cosas no les sirven, qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan, qué cosas les resultan útiles y qué cosas no tienen ningún sentido. Digo, yo qué sé, creo que por ahí los horarios... a mí me parece que los encuentros sincrónicos semanales están bien. Me parece que uno tiene que tener la posibilidad de contar con un espacio no obligatorio. O sea, uno sabe que si uno lo necesita 1 o 2 veces por semana, va a haber alguien del otro lado donde uno puede prender una cámara, puede sentarse y puede preguntarle, decirle, che, yo no entendí esto, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Cuál es el problema? Sin embargo, las clases teóricas ni los prácticos se han transformado todavía en esos espacios tan interactivos. En general, las clases teóricas y las clases prácticas, por más que sean sincrónicas, no se caracterizan por una interacción tan fluida entre docentes y estudiantes. ¿Sí? Es necesario que ustedes se den cuenta o acepten la idea de que, como lo dicen las nuevas teorías del aprendizaje, son, personas que buscan activamente información que les sirve para poder resolver problemas que tienen vinculados al aprendizaje. Que son ustedes los que tienen las preguntas, que a veces nosotros somos quienes tenemos respuestas, no siempre las tenemos. Que sí estamos dispuestos y que sí nos gusta la posibilidad de poder ofrecer respuesta o poder explicar cosas y no sencillamente repetir lo que dice un texto. A veces mis clases teóricas, sobre todo en cognitiva, donde abordamos teorías tal vez un poco complejas, tienden a ser como una especie de, como una especie de vómito de una teoría, que dice, yo la leo un montón de veces, la proceso y luego vomito o expongo aquello que a mí me parece, y es como que, es como que creo que eso a veces facilita la comprensión de algún tipo de situaciones complejas. Pero creo que en disciplinas como estas, o en ocasiones como estas, donde el material es sencillo o es fácil, vale la pena poder reflexionar sobre el impacto de ciertas cosas, poder conversar o interactuar sobre lo que nos parece, no sencillamente repetir las ideas de otros, ¿sí?, como si fuera una realidad acabada, ¿sí? Me parece que aprender es una actividad que requiere de motivación por parte de ustedes. El hecho de que ustedes estén acá escuchándome, o escuchándonos, ¿sí?, entre todos, no sé por qué lo hacen. Evidentemente no lo hacen por algún motivo académico, porque de obtener un provecho, porque no es obligatorio, no están acá porque no. Creo que les reporta algún tipo de beneficio pasar 1 hora y media por ahí escuchando una clase, o la oportunidad de poder hacer preguntas. A mí me resulta gratificante la posibilidad, como decía recién alguien, de hablar con alguien, ¿no es cierto?, de ver caras del otro lado, de poder explicar alguna cosa, y que del otro lado alguien me diga sí o no, no entendí, o poder responder un tipo de preguntas. Creo que la experiencia de la interacción, aunque sea mediada por tecnologías, es algo que tiene valor. Creo que es fundamental para poder aprender y para poder enseñar. Bien. Más allá de estas cuestiones subjetivas, como les decía al principio, hacemos investigaciones y continuamos. Todo lo que está sucediendo en este momento se graba, se guarda y está siendo analizado, ¿sí?, para poder saber, para poder entender cada día más cómo utilizar las nuevas tecnologías para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que vamos bien, creo que este tercer año de utilización virtual, piensen que ahora salió una nueva disposición.
Esta nueva disposición obliga a que las asignaturas deban tener al menos un 50% de actividades presenciales y un 50% de actividades no presenciales. Yo creo que es una decisión que resulta a veces caprichosa, no entiendo muy bien cuál es el objetivo, no entiendo muy bien, no hay una fundamentación muy clara de por qué. Sí soy consciente de que a muchos los va a beneficiar y a otros los va a perjudicar, o sea, que personas como Mariana, que vive en Necochea, va a tener que viajar más asiduamente a Mar del Plata para poder asistir a clases presenciales, que no sé, no estoy seguro si le van a brindar mucho más de lo que podría aprender a través de clases mediadas. Creo que sí le van a caer bien a Juliana, ¿sí? Y a Melania, digamos, o a Juan, o a las personas que son más jóvenes y que realmente ir a la facultad y estar con gente es algo que es una experiencia que es invaluable, digo, que no puede reemplazarse por otra cosa, más allá de que tal vez tengan que invertir para poder venir y poder hacerlo. No lo sé, me parece que somos una universidad, que generamos contenidos, que los efectos de las nuevas tecnologías deben ser investigados de una forma seria y sistemática, que todo el mundo habla y todos opinan sobre cuáles son los efectos, sin tener una evidencia muy acabada y muy definitiva sobre cuáles son los efectos reales. Así que bueno, espero que puedan leer el material que teníamos para esta clase teórica, que es muy fácil de leer, que de alguna manera fue redactado antes de la pandemia, donde hablaba de la utilización de las nuevas tecnologías. Casi todos ustedes ya están familiarizados con el haber sido protagonistas de estos sistemas durante, este es el tercer año, hacen que dominen, digamos, el psicocampus. Lo saben usar, ya saben dónde queda todo, ya saben cómo usarlo, digo, tienen una pericia en el dominio de estas nuevas tecnologías para poder aprender, sobre el cual probablemente les preguntemos al terminar la cursada cuáles fueron los mejores o los peores aspectos, o qué cosas mejorarían o qué cosas cambiarían para poder seguir avanzando, ¿no es cierto?, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que bueno, les agradezco que hayan estado hoy. Nos vamos a ver el jueves con quienes cursan cognitiva también, y si no, nos vemos la semana que viene con una nueva clase. Ya nos falta menos, ya hemos alcanzado más prácticamente la semana que viene. La semana que viene ya estamos en junio, ya nos van a quedar 4 o 5 clases nada más, 2 o 3 semanas de clases nada más para que termine el cuatrimestre. Aprovechen para leer, aprovechen para que las próximas clases teóricas no solo desarrollemos el tema del día, sino para hacerme preguntas sobre cualquier clase de duda que les haya quedado a lo largo de los prácticos o de todo el material que veamos. No es necesario que las preguntas estén referidas al tema del día, sino que cualquier cosa que ustedes vean al repasar, que les han quedado dudas, me las pueden preguntar y vamos a utilizar el práctico no solamente para desarrollar una clase predeterminada, sino con un espacio para poder evacuar las dudas que les hayan quedado. Y la última clase antes del parcial va a ser claramente y casi exclusivamente para eso, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos la semana que viene. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.